Saludos, primer año, ¿cómo les va? El profesor Blanco para otra nueva videoclase. Hoy vamos a estar trabajando el liberalismo, páginas 58, 59, 60 y 61 de nuestro manual de Santillana, pero vamos a concentrarnos sobre todo en las características principales de esta ideología política que aparece, ¿sí?, fines del siglo XVIII y se va a desarrollar plenamente durante el siglo XIX. Entonces nos vamos a concentrar sobre todo en la página 60 y 61. Hoy vamos a trabajar la página 60. Así que abran sus libros en la página 60, van a ver el punto 1, el liberalismo y sus características. Vamos a ir repasándolas. Hay varios conceptos que seguramente ustedes todavía no conocen. La actividad de hoy va a estar dentro del video. Van a hacer una pausa cuando yo se los diga, van a buscar la definición de algún concepto y ya. Entonces, estuvimos estudiando ideología, estuvimos viendo distintas ideologías, el nacimiento de lo que se llama ideología, ¿sí? Un señor francés que un día usó la palabra ideológico, y a partir de ahí a estos conjuntos de ideas que son similares y están todas estas ideas juntas, se le empezó a llamar ideología. Una de esas ideologías es el liberalismo. Dos nombres importantes, Montesquieu y John Locke. Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase, que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Entonces, el liberalismo exalta a la persona, ¿sí?, al individuo, a la persona individual, frente a este poder absoluto que tenía la monarquía. Y este individuo, al que exalta, lo exalta junto a sus derechos individuales. Aparecen los derechos individuales. Mientras antes la vida era una gracia que concedía el rey, ahora el individuo, ¿sí?, lo que propone el liberalismo es que el individuo tiene derechos individuales. Y aparecen una serie de conceptos nuevos que antes no existían. En la época del feudalismo, ¿sí?, en los siglos previos a la Revolución Francesa, había un castillo y alrededor era todo, ¿sí?, del señor feudal que estaba en ese castillo. Los pobladores trabajaban en lugares comunes, ¿sí?, no comunes porque fueran de todos los días, sino que eran de todos. No existía fuera del castillo la propiedad privada, no se conocía ese concepto. Entonces, como dice la página 60, en lo económico y social, el liberalismo consagra el principio de la propiedad privada. Y acá vamos a hacer una pausa. Van a ir a buscar qué significa propiedad privada y lo escriben en su cuaderno o donde tengan ganas. Entonces vayan y busquen definición de propiedad privada. Recuerdan que ya les mandé un sitio web que se llama definición.de, ¿sí? Si ahí ponen definición de propiedad privada les va a aparecer. Bueno, ya buscaron la definición de propiedad privada, muy bien. En lo político, el liberalismo propone esto que decía antes, ¿sí? El individuo tiene derechos. Frente a lo que ahora se empieza a conformar después de que deja de existir la monarquía y aparece el Estado, el individuo tiene derechos. El Estado no se va a portar como el rey, que era absolutista, ¿sí? O sea, si el rey venía y decía, quiero esto, no me importa quién vive ahí, quiero esta casita, los soldados del rey los echaban a todos a la calle y ya.
El Estado no va a poder hacer esto. El Estado igual se empieza a conformar recién ahora. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la parte de abajo de la página 60 van a ver que dice: libertades personales, división de poderes, derechos de los ciudadanos y libertad económica. Libertades personales, libertad de conciencia, libertad de religión. Elijo tal religión, yo elijo tal otra. Hay libertad de religión. Cada uno puede creer en la religión que quiera y convivir todos juntos dentro del mismo Estado. Lo que propone el liberalismo es que no se va a perseguir a nadie por sus creencias religiosas. Y la igualdad de los hombres ante la ley. Todos los hombres son iguales ante la ley. Esto es una declaración del liberalismo que en la realidad, no sé, ¿a usted qué le parece? ¿Se cumple o no? Piénsenlo. ¿Somos todos iguales ante la ley? Piénsenlo ustedes y escriban ahí sí o no. Si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? Nada más. Hagan otra pausa y escriban sí, somos todos iguales ante la ley, no somos todos iguales ante la ley. Si pueden explicar por qué, en una línea sencilla lo hacen. Pausa. División de poderes. Antes teníamos un rey absolutista y ya. Aparece el Estado y se propone la división de poderes. ¿Sabían que el gobierno de México se divide en 3 poderes que son el legislativo, ejecutivo y judicial? El poder legislativo lo ejercen los diputados y senadores del Congreso de la Unión. El poder ejecutivo es representado por el presidente de la República. Y el poder judicial queda en manos de los ministros y jueces. El Estado se divide en 3 poderes. El poder judicial, son los jueces, se encargan de aplicar las leyes. El poder legislativo, el Congreso, los diputados, los senadores, se encargan de dictar las leyes. Y el poder ejecutivo. Hoy el poder ejecutivo es el presidente y el vicepresidente y todas sus ramas dentro de ese poder ejecutivo. Todos los ministerios pertenecen al poder ejecutivo. Entonces, para que no nos confundamos, hay Estado y hay gobierno, no son lo mismo. El Estado está siempre, el gobierno cambia. El Estado puede adaptarse, ¿sí? Porque los tiempos cambian, no es lo mismo un Estado moderno del año 2020 que el Estado en 1902. Pero el Estado es siempre el mismo. Y el gobierno es quien administra este Estado. Nosotros votamos al gobierno que queremos que administre este Estado. Básicamente esa es la división de poderes. Luego están los derechos de los ciudadanos a participar en política, ¿sí? Según su preferencia. Es como la libertad religiosa, pero en política. Estos derechos quedan anulados durante las dictaduras porque se suspenden los partidos políticos, entre muchísimas otras cosas. Y finalmente el liberalismo propone la libertad económica, que el Estado se meta lo menos posible en la economía. Bueno, vieron, estuvo sencilla la clase de hoy, solamente tuvieron que escribir 2 cositas o 3, ver un pequeñito video insertado del señor John Locke para ubicarnos, para saber quién era, y ya. Entonces espero que les haya gustado la clase y nos estaremos viendo la próxima vez. Hasta luego.